Ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos del Colegio Matemático Pascual Saco? Nos reunimos una vez más y en esta ocasión pues haciendo uso ya de otro medio más, otro medio adicional como lo es el Zoom, que me está ayudando de todas maneras a poder mejorar con mis clases, que esto sea de una mejor manera, que sea más interactivo, que ustedes también me puedan observar y de esa manera pues podamos contribuir con su aprendizaje, chicos. Recuerden que estamos haciendo un gran esfuerzo. Todavía no sabemos cuándo regresaremos de manera presencial a las aulas, pero estamos haciendo, créanme, todos los profesores del colegio un gran esfuerzo, un sobreesfuerzo para poder llevar este tipo de clases hacia ustedes. A veces tenemos que esperar incluso hasta altas horas de la noche para poder grabar. Claro, miren, no les miento. Ahorita son exactamente las 12:06. Son 12:06 ¿no? de la medianoche y ya estoy listo ya para poder explicar una clase más en esta ocasión de Historia del Perú. La semana pasada nosotros habíamos trabajado una clase de Historia Universal y en esta ocasión nosotros nos toca avanzar Historia del Perú. Bien, como el mismo nombre lo dice, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la organización política del Tahuantinsuyo. Ojo, van a ver aquí algunas novedades en estas diapositivas. Ya no vas a estar ya solamente observando, ya no. Ahora tú también vas a trabajar de manera conjunta, vamos a estar trabajando en esta clase porque cada dos diapositivas, más o menos, ya va a haber una actividad para que tú puedas realizar en tu cuaderno. Recuerda y espero que todas las clases las estés pasando en tu cuaderno porque ahora ya hay varios medios para poder revisarte. Hay WhatsApp, hay ¿no? con los profesores responsables para que me hagan llegar tus trabajos y de esa manera tú también puedas tener evaluaciones. Van a haber evaluaciones. No vayas a pensar que vas a estar feliz en tu casa viendo los videos. No, 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 no es así. Ya recuerda que estas son clases que estamos trabajando. Ahora, como te decía, conforme vayamos avanzando las diapositivas, nos vamos a encontrar aquí con actividades que tú lo vas a realizar en tu cuaderno, ¿sí? Y conforme te explico un poco más, vamos a terminar la clase con una actividad más. Profe, ¿y la tarea? Bueno, si trabajamos de esta manera, la tarea adicional ya no, ¿verdad? Entonces, porque estamos trabajando aquí en clase y obviamente también eso se va a revisar. Eso ya se podría decir que cuenta como tarea, por lo menos en esta clase. Como te digo, con el pasar de las semanas vamos a estar innovando, vamos a estar interactuando. Y como estamos tratando sobre el Imperio Inca, quién sabe, hasta me disfrazo de Inca para la siguiente clase, quién sabe, puede ser, ¿por qué no? Bien, chicos, entonces vamos a comenzar, chicos, del segundo de secundaria, con esta clase de organización política del Tahuantinsuyo. Y es que cuando nosotros hablamos de organización política, estamos hablando de qué? A ver, ¿de qué estaríamos hablando? A ver, Cristian. Ya Cristian debe estar bien atento a la clase. ¿Mm? A ver, Aidan, también está por ahí, Aidan. ¿Quién más está por ahí? Claro, o sea, cuando hablamos de organización política, nos estamos refiriendo a las autoridades. Ustedes saben que toda gran sociedad siempre ha funcionado en base a las autoridades que tenemos, así como actualmente. Imagínate nuestro país si no existiera quizás un presidente de la República, de repente los ministros, los congresistas, los alcaldes, por ejemplo. ¿Qué pasaría? O de repente los policías. O sea, ¿cómo podría avanzar una sociedad si no hay autoridades, si no hay orden? ¿Me dejo entender? Es por eso que en todo gran imperio siempre han habido grandes autoridades que han podido sostener el orden de una sociedad. Y claro, el Tahuantinsuyo no se escapa de eso. Así es, muchachos. Más o menos hay una imagen que he puesto por ahí, ¿no? De algunos personajes, ojo, son ilustraciones que más o menos se asemejan pues a las autoridades que estaban en aquel tiempo. Claro, vas a ver más imágenes más adelante, ya, en la cual vamos a ampliar un poquito más el panorama y así pues tú puedas comprender. Bien chicos, a ver, vamos a empezar entonces el tema.
Voy a agrandar la pantalla, más o menos ya voy manejando la tecnología. Claro, a pesar que soy bastante joven, pero se me hace complicado manejar la tecnología. No creas que es sumamente fácil. Pero sé que con el tiempo vamos a estar ahí avanzando. Bien, chicos, entonces, a ver, muevo por acá yo la camarita. Ahí está, muy bien, ya estoy por acá. Entonces, chicos, organización política en el Tahuantinsuyo simplemente se refiere al conjunto de autoridades que gobernaban en dónde. ¿En dónde? Claro, pues chicos, en el Tahuantinsuyo, estamos hablando del Tahuantinsuyo, todo este bimestre estamos hablando del Tahuantinsuyo, el imperio inca, ¿sí? Ya nosotros ya hemos hablado cómo se originó, cómo se formó, que las leyendas, que eso, que lo otro, ¿sí? Entonces, tú sabes muy bien, y a ti te han enseñado seguramente desde primaria, eso no lo dudo, seguramente hasta te han hecho disfrazar de inca para alguna actuación tal vez. Y de por sí tú sabes que la máxima autoridad del imperio inca, ¿quién es? Obviamente el inca, ¿no? Claro, obviamente. A veces por ahí algunos profesores dicen, no, los incas en el Tahuantinsuyo, pero hay que tener bien en claro que el inca solamente era uno. Y en la historia del Tahuantinsuyo han habido más o menos como 14 incas, según algunos historiadores, ¿no? Y el inca era pues la máxima autoridad, era como un rey. Nadie podía decidir más que el inca, o el Zapa Inca, ¿no? Como le decían algunos, el Zapa Inca, porque la palabra Zapa significa justamente grande, ¿no? Entonces, Zapa Inca, el gran Inca, ¿no? Gran Inca, el que tenía la máxima autoridad, hijo del Taita Inti, me dejo entender, o sea, su poder también era divino, entonces, de hecho que todo el poder del Tahuantinsuyo estaba centralizado en esta persona, ¿verdad? En el Inca, que dicho sea de paso también provenía de dinastías, ¿no? El Urincus, Guanancus, lo que más adelante te voy a explicar sobre eso. Entonces, ¿qué característica tenía, chicos, esta organización política? Mira, fíjate, fue una monarquía. Profesor, ¿había rey? ¿Qué dicen ustedes? ¿Había rey? Claro, no le decían rey, pero ser el máximo gobernante que casi era como un rey, ¿no? O sea, prácticamente era un rey. ¿Quién era? El Inca, el Zapayán. ¿Ya? Entonces, todo el poder lo tenía el Inca y recuerda una vez más que nadie podía decidir más que el Inca. El Inca lo era todo. ¿Ya, chicos? El Inca lo era todo. Entonces, una cosita más, entre las autoridades políticas que había, porque había un montón de autoridades, había el Curaca, estaba el Purej, el Tocuyrricuy, estaba, por ejemplo, los Apocunas y otros más. Si te das cuenta, hay una jerarquía. Claro, hay una jerarquía. Hay las grandes autoridades y las pequeñas autoridades. Así como ahora, ¿no? Grandes autoridades, de repente el presidente, los ministros, o hasta congresistas. Pequeñas autoridades, de repente el alcalde o el dirigente de nuestro barrio. Claro, o hasta incluso, ¿no? Nuestro papá o nuestra mamá, que son jefe de familia, también son autoridades en nuestra casa. También, claro, si no, imagínate todo un desorden sería. ¿Ya? Entonces, había jerarquía, ¿no? Habían pequeñas autoridades, grandes autoridades. Hasta aquí todo está claro, me están entendiendo, ¿no? Espero que sí. ¿Eh? Lo bueno, como te decía, es que de la tecnología, si quizás algo no has entendido, ¿qué haces? Adelantas, ¿no? Puedes retroceder, ¿verdad? Claro, tienes que retroceder. Por ejemplo, miren esta imagen. ¿Quién estará siendo cargado? El Inca, ¿no? Ya eso ya tú, de hecho, profesor, es una pregunta muy sencilla, claro, el Inca. Y mira, ¿no? Sus súbditos, mira cómo lo cargan, mira la vestimenta, analiza esa vestimenta, mira la ropa, el calzado, mira lo que tienen en la cabeza. El Inca, a ver si es que llegas por ahí a observarlo, y mira a sus soldados, los jefes militares atrás, con sus armas, siempre bien resguardado. El Inca, claro, pues es la máxima autoridad del imperio. Y te cuento que así nomás nadie podía mirar a los ojos al Inca, o sea, era más o menos así como un pecado. Claro, era como un pecado verlo a los ojos, así nomás nadie podía verlo, salvo su familia, salvo la nobleza, salvo los altos mandos militares. ¿Ya? Y más o menos así también parecido en cuanto a la cultura, era por ejemplo la cultura azteca. Claro, la cultura que estaba en México también era muy parecido. ¿Eh?
Entonces, ahí está. Vamos a comenzar con las autoridades. Ya han habido varias autoridades, pero yo solamente te voy a explicar algunas, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Va a pasar 1 hora, 2 horas, y no ver cuándo termine. Por eso, solamente las autoridades principales. ¿Ya, chicos? Entonces, miren, primera autoridad y la máxima autoridad, el Zapa Inca, ¿verdad? ¿Qué cosa significaba la palabrita Zapa? Claro, pues grande, ¿no? Profe, ¿y qué tenía de grande? Su poder, ¿no? Su poder político. Imagínate, en todo el imperio, ¿no? Un gran poder, pero... y también su ejército. Y es por eso que a cada pueblo que iba el Inca con su ejército, terminaba ganando, pues. Entonces, ahí está. Máxima autoridad del imperio, hijo del sol. Se le considera hijo del Taita Inti. Profe, ¿cómo es eso? Sí, pues por la leyenda. ¿Cuál leyenda, profe? La de Manco Cápac y Mama Ocllo. Así es, muchachos, claro. Vamos a ver por acá. Por acá me coloco. Aquí estoy ahora. ¿Ya está? Sí. El Auqui. Mira el Auqui. Profesor, ¿quién es el Auqui? El hijo del Inca. El hijo del Inca es el Auqui. Claro, el príncipe Inca. O sea, aquella persona que en el futuro va a ser Inca. Ya se sabe que él va a ser Inca. Y acá hay una cosita por si acaso. ¿Eh? No cualquiera podía ser Auqui. No cualquiera podía ser príncipe Inca. Claro, profesor, pero seguramente el hijo mayor del Inca, pues no, equivocado. ¿Eh? No es que iba a ser el hijo mayor del Inca, eso solamente ocurría en Europa, aquí no, aquí era distinto. Aquí se tenía que ver que el hijo del Inca, que va a ser el próximo Inca, sea el más capaz. Sepa de política, sepa de gobierno, sepa de administración, sepa de historia, sepa de geografía para poder manejar todos los recursos del imperio. O sea que así nomás no se podía ser Inca. ¿Te das cuenta? O sea, aquí la cuestión para ser elegido Auqui, el príncipe heredero del trono, es que tenías que ser el más capaz. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Tienes que ser el más capaz. No interesa que seas el mayor. No necesariamente tienes que ser el mayor. Tienes que ser el más capaz. Tienes que saber de política, de guerra, de administración. Tienes que saber de cultura, de geografía. O sea, tienes que saber un montón de cosas y para eso había grandes maestros. Mira, en la imagen que te muestro ahí, justo se podría ver a una persona que está recibiendo como unas plumitas, ¿te das cuenta? ¿Sí? Ya, pues él es el Auqui que está siendo coronado como Inca, ¿sí? Y el que lo está coronando como Inca posiblemente sea un sacerdote, un Huilacumo, el sacerdote, el sumo sacerdote. Profe, ¿y qué significa esas plumitas? Es su corona. Claro, la llamada mascaipacha, ¿sí? Objeto que va en la cabeza. ¿Me dejo entender? Entonces, mascaipacha, le están colocando. A todo Inca siempre le colocaban su mascaipacha. Una vez que le colocaban su mascaipacha, ya era Inca. Ya. Entonces, ahí lo están coronando. Ahora, luego del Inca, luego del Lauqui, también estaba por ahí, ¿sabes quién? Estaba el Consejo Imperial. Sí, pues, porque el imperio era tan grande, y pregunta, a ver si te recuerdas, ¿cuántos suyos integraban el imperio? ¿Uno? ¿Dos? A ver, Cruz, por ahí seguramente Cruz Obando, por ahí me está observando. ¿Cuántos suyos habían? 4. Claro, pues Tahuantinsuyo, Tawan, que hecho es justamente 4. Claro, entonces Tahuantinsuyo. Entonces resulta, chicos, que como el imperio era tan grande, el Inca necesitaba de todas maneras algunos asesores para poder decidir. Profe, pero no era que el Inca decidía lo que se le daba la gana. No, no confundas, no vayas a confundir. El Inca tiene que decidir correctamente. Claro, él es el que toma la última palabra, él es el que toma las decisiones, pero tienen que ser buenas decisiones, pues. No puede ser así nomás lo que se le ocurre. Tienen que ser buenas decisiones. Y para eso habían representantes de cada suyo.
Claro, era más o menos así como ministros, ¿no? De cada suyo, y obviamente que esos ministros sabían todo lo que ocurría en su respectivo suyo. Sabían de los problemas, las carencias que había, o de repente la riqueza, los recursos que había en ese suyo. ¿Me dejo entender? Entonces, habían reuniones entre los jefes de cada suyo, entre los representantes de cada suyo, que eran llamados los apocunas, así se les llamaba a los jefes de cada suyo, que se reunían con el Inca. Sí, entonces, si eran 4 suyos, entonces, ¿cuántos representantes tiene que haber? ¿Ah? 4, claro, pues, ¿no? Uno por cada suyo. Entonces se juntaban con el Inca y le decían, ¿sabes qué, Inca? Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, lo asesoraban. Ellos conformaban el famoso Consejo Imperial. Así se llamaba, el Consejo Imperial, o también llamado el Tahuantinsuyo Camachic. Bueno, ese es en quechua, ¿no? Ya de repente, si tú quieres también un poquito de quechua, vas aprendiendo, ¿no? Pero de hecho que yo como profesor de historia tengo que saber un poquito más sobre esto, ¿sí? Ahora, luego de los famosos apucunas, ¿quiénes eran los apucunas? Los jefes de cada zona, así es. Luego de ellos también estaban los apunchik. ¿Qué cosa, profesor? Apunchik. Los apunchik eran los que administraban provincias. El Tahuantinsuyo también estaba organizado en provincias. Claro, así como ahora que hay regiones, departamentos, provincias, distritos, ya pues, el Tahuantinsuyo también estaba organizado así, en provincias. Y quien se encargaba de administrar cada provincia era el Apunche. Él administraba cada provincia y además se daba cuenta de cuánta población había en su provincia. Más o menos así como un encuestador. Claro, así es. Entonces, y él obviamente pues se puede decir que él empadrona a la gente, ¿no? Empadrona a la población, sabe cuánta población tiene. Profe, ¿y más o menos cuántos pobladores había en el Tahuantinsuyo? ¿Alguna vez te has preguntado cuántos habitantes había en el Tahuantinsuyo? Según algunos historiadores, como Valdemar Espinosa, por ejemplo, ¿no? Él es historiador de San Marcos, él ha sido mi profesor, más o menos él ha dicho que en el Tahuantinsuyo habían, en sus mejores épocas, más o menos cerca de 10 millones de habitantes. Profe, tanto, pero imagínate el tamaño del territorio. El territorio era inmenso, era muchísimo más grande que nuestro territorio, era más o menos como 2 millones de kilómetros cuadrados. Nuestro país actualmente tiene 1.200.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, entonces ya más o menos saca tu cuenta. Una ilustración, bueno, te digo ya que cuando vinieron los españoles, con sus enfermedades y con toda su forma de trabajo violenta hacia los campesinos o indígenas, la población disminuyó, más o menos disminuyó a cerca de 2 millones de habitantes. Murió muchísima gente, no fue nada fácil la conquista española. Bueno, justo en la siguiente imagen que está abajo, es una representación de cómo pudieron haber sido más o menos los representantes de cada suyo, ¿no? Más o menos con esas vestimentas, más o menos pues con esos atuendos, ¿no? Profe, pero ahí hay 5. Sí, pero como te digo, más o menos, ¿no? Más o menos era así esa vestimenta. O sea, me refiero más que todo a la vestimenta y a las características, a la forma del rostro, mira, ¿no? O sea, tiene pues esa característica peruana. Ahí está. Muy bien. A ver, ojo, atento aquí, atento, atento. Primera actividad. Mira, responde en tu cuaderno la siguiente pregunta. ¿Por qué se dice, ya, mira, mira, pon atención, ¿no? Pon atención, dice, ¿por qué se dice que el tipo de gobierno es una monarquía? Es decir, ¿por qué se dice que el gobierno inca es una monarquía? Lo expliqué, ¿eh? Lo expliqué. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Por qué se dice que el tipo de gobierno es una monarquía? Claro, ¿por qué el tipo de gobierno inca es una monarquía? ¿Quién gobernaba? ¿En quién estaba centralizado todo el poder? Ah, ya te hice recordar, lo respondes. Y en la siguiente pregunta dice,
qué aptitudes debía tener el candidato a Inca, o sea, el AUKI. Pregunta, ¿tenía que ser el mayor? No necesariamente, pero sí tenía que ser muy capaz. ¿Qué cosa tenía que saber? Tenía que ser muy capaz en muchas cosas, ¿no? Una, dos, tres, ya, yo ya te expliqué. Profe, no me acuerdo. Ya, pues, lo bueno de esto es que puedes retroceder el video y ahí vas a encontrar la respuesta. ¿Sí? Muy bien, entonces, le pones pausa al video y te pones a realizar esa actividad. Yo espero, yo espero, yo espero que ya en tu cuaderno estés copiando la clase. Recuerda que todo lo textual de las diapositivas lo vas a pasar a tu cuaderno. Ya no te olvides de eso. Muy bien. Entonces, ya estamos ya prácticamente en la parte final, ¿sí? Con las últimas autoridades. Ojo, habían más, ¿ah? Había cantidad de autoridades que no te he comentado. El Coyana, estaba también por ahí, pues, los Chaguacamayo, ¿no? Urpicamayo y un montón de autoridades más, pero, ojo, solamente te estoy comentando las principales autoridades nada más, ¿ya? A ver, el Curaca, siguiente autoridad, el Curaca. Y aquí te comento, siempre que enseño historia, cuando a los chicos yo les enseño sobre el Curaca, en su cabecita piensan que se trata de un sacerdote, de un cura, y no es así. El curaca no es un cura, no es un sacerdote. ¿Qué cosa es, profesor? Es un jefe de una comunidad, y una comunidad está compuesta por familias. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Al conjunto de familias, ¿cómo se le llama, profesor? Ayu. ¿Cómo? Ayu. ¿Ya? Los ayus conforman justamente una comunidad, ¿sí? Y el jefe de esa comunidad se le llama curaca. ¿Ya? ¿Estamos bien? Es más o menos así como de repente el dirigente de nuestro pueblo, tal vez si tenemos una urbanización o de repente un asentamiento humano, ya el dirigente puede ser un curaca. O si no, también el alcalde puede ser un curaca. Sí, pues porque es el jefe de toda una comunidad, de todo un distrito, por así decirlo. Y pues el curaca era muy importante porque él se dedicaba a vigilar que toda la gente cumpla con su trabajo. Que todos los hatunrunas, que eran los hombres trabajadores hatunrunas, cumplan con todo su trabajo. El curaca se encargaba de eso. Ah, y ojo, el curaca sabía mucho de guerra. Cuando había de repente por ahí algún conflicto entre el pueblo inca o entre una comunidad con otra, el curaca dejaba su cargo y se transformaba. Se transformaba, agarraba las armas, ¿no? Se ponía ahí su hincha de guerra, ¿no? Y rápidamente se iba a pelear, pues ahí se convertía en Sinchi, el famoso Sinchi, que era una autoridad militar, ¿no? Que era justamente el curaca que dejó de ser curaca para irse a pelear, el Sinchi. Entonces, es muy interesante su función. El purej. ¿Qué cosa, profesor? El purej. El purej ya es un jefe, pero solamente de una familia nada más. Más o menos así como que de repente puede ser nuestro papá o nuestra mamá de repente quien pone las órdenes en la casa, quien distribuye las actividades, qué cosa vamos a hacer cada uno en la casa. Entonces, en aquel tiempo, el purej, el jefe de familia, era el que ordenaba todo, pues las actividades, organizaba todo en la casa, cómo iba a ser el trabajo, ¿verdad? Entonces, eso fue muy importante, ¿no? En la actualidad, a veces nuestros papás, bueno, están ocupados en el trabajo, no falta de tiempo, pero siempre por ahí se da un momento para poder organizar las actividades, un momento para estar con la familia, ¿no? Y siempre poner las cosas en orden, el purej. El tucuy rico. ¿Qué cosa? El tucuy rico. O también tucuy ricuy, también le llamaban así. O algunos también le decían el tocrico. Pero más conocido en la farándula como el tucuy rico.
ya que era justamente en quechua el que todo lo ve. Profe, ¿cómo es esto? Sí, pues porque resulta que a veces el Inca, para poder cerciorarse que el imperio está funcionando muy bien, enviaba a un agente secreto a pasearse por todo el imperio. Habían varios agentes secretos paseándose por todo el imperio. ¿Con la intención de qué? Con la intención, a ver, de vigilar cómo están yendo las cosas, a ver si el Tahuantinsuyo está marchando bien, a ver qué están haciendo las autoridades, si están cumpliendo su trabajo o no, qué problemas hay. Cosa que va a haber un momento en el cual los Tuco y Rico regresan donde está el Inca y le cuentan, le informan a ver qué cosas han observado. O sea, interesante, ¿no? Era más o menos así como que el agente de inteligencia de la época, claro, pues él es el que ve todo, el que todo lo ve y también le informa al Inca, ¿no? Profe, ¿era un chismoso? Bueno, si es que era para bien, no veo el motivo de por qué decirle chismoso, ¿no? Si todo marcha bien. O si está cumpliendo su trabajo, su función, claro, no podía dejar de sobornar, ¿no? Por último, chicos, el Willak Humo, que era el sumo sacerdote, el que se dedicaba a realizar pues los rituales, los cultos a los dioses. Recuerda que había un montón de dioses, ¿ah? No solamente estaba el sol, estaba por ejemplo el supremo dios de los incas, que era ¿quién? Huiracocha. Claro, ¿no? Ayapaé Huiracocha, claro. Entonces, él es el supremo creador del universo. Así como de repente para nosotros el supremo Dios, ¿no? El Diosito que está arriba en los cielos, pero para los incas el supremo creador del universo y ordenador es Huiracocha. Profe, ¿no era el sol? El sol es un importante Dios, pero no es el creador de todo el universo. Es el padre de los incas, por eso es muy importante. Pero el ordenador de todo, Huiracocha. ¿Habían más dioses, profesor? Sí, pues. Estaba, por ejemplo, la diosa Quilla, que era diosa de la luna. Estaba, por ejemplo, el dios Tunupa, que era el dios de los volcanes. Estaba el dios Iyapa, que era el dios de los relámpagos, de los truenos. Y así, un montón de dioses, ¿te das cuenta? Entonces, aquí en la imagen tenemos la vestimenta de un sacerdote. Fíjate cómo era más o menos el sacerdote inca. Mira su vestimenta, mira, ¿no? Mira su atuendo, mira sus aretes, ¿no? O también llamadas orejeras, su collar. O sea que de hecho que era una persona que se encargaba, ¿no? Del contacto entre los hombres del Tahuantinsuyo con los dioses. Sí, pues. Y de hecho que el sacerdote tenía muchos privilegios. ¿Me entendieron? Entonces, chicos, así vamos terminando una clase, no sin antes dejarte una actividad, ya es chiquitito nomás. Dice, ¿por qué era necesario un consejo imperial? ¿Por qué? ¿Qué función realizaba? ¿En qué le ayudaban al Inca? Eso vas a escribir en tu cuaderno, no te olvides. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ha sido un gusto trabajar esta clase innovando de esta manera. De hecho, en las siguientes clases trataremos de hacer novedades. Yo poco a poco también estoy manejando la tecnología, así como el resto de profesores también estamos ahí desvelándonos, si es posible, con la intención de continuar con su aprendizaje. Muy bien, chicos, me despido por ahora. Cualquier cosa, cualquier consulta, ahí está, por ejemplo, el YouTube. Pueden dejar sus comentarios, pueden ponerle un like, no hay problema, yo les contesto por ahí. O si desean también por medio de los profesores responsables, ¿no? Por medio del coordinador, me pueden hacer llegar alguna consulta. ¿Sí, chicos? Muy bien, nos vemos. Hasta luego, cuídense. Avancen y no dejen de copiar su cuaderno a la clase, tiene que estar al día. Nos vemos, cuídense, chao.